Buenas tardes, mi nombre es Diana Correcha Fajardo. En esta tarde vamos a hablar de la actividad número 3, funciones químicas inorgánicas. Comenzamos con los óxidos. ¿Qué son los óxidos? Un óxido es un compuesto químico que contiene uno o varios átomos de oxígeno, presentados el oxígeno en un estado de oxidación -1 y otros elementos. ¿Cómo se forma la reacción química? Los óxidos se forman por la combinación de un elemento metálico o no metálico y el oxígeno. Estos dos se pueden, entonces metal más oxígeno forma un oxígeno básico y no metal más oxígeno forma un oxígeno ácido. ¿Cómo se clasifican los óxidos? Son óxidos básicos, óxidos neutros, óxidos ácidos, óxidos dobles o mixtos, óxidos anfóteros, peróxidos o óxidos reducción. ¿Cómo se formula? La fórmula química se encuentra en la siguiente orden. Primero el elemento hidrógeno, luego el elemento central, que es un no metal, y por último el elemento oxígeno. Y cada uno de estos elementos seguido por la cantidad de átomos escritos como subíndices se presentan mediante la fórmula general. ¿Qué aplicaciones tiene en la ingeniería civil? Uno de ellos es el óxido de hierro. Se emplean para colorear materiales para la construcción tales como los adoquines, las baldosas, los hormigones y las tejas. Óxidos. ¿Qué son los hidróxidos? Son un grupo de compuestos químicos formados por un metal y uno o varios aniones hidróxidos, en lugar de oxígeno, como sucede con los óxidos. ¿Cómo se forma la reacción química? Los hidróxidos resultan en la combinación entre los óxidos metálicos, también llamados como óxidos básicos, y el agua. De esta forma, la composición de los hidróxidos viene dada por tres elementos: el oxígeno, el hidrógeno y el metal en cuestión. La combinación de metales siempre actúa como catión y el grupo de hidróxido actúa como anión. Acá hay un ejemplo de cómo actúan la forma química. Los hidróxidos se clasifican en tres grandes grupos. Uno de ellos es básico. En este tipo de hidróxido se forma a partir de la reacción que se da entre el oxígeno de metal cuando entra en contacto con el agua. Los ácidos están formados gracias a la reacción que se da entre un oxígeno y pertenece a un no metal. El otro grupo es anfóteros. Este tipo de hidrógenos son los que se encargan de actuar con base frente a los diferentes ácidos y también actúan con ácidos frente a las bases. ¿Cómo se formula y cómo se nombra? Los hidróxidos se formulan escribiendo el metal seguido con la base de hidruro. Esta va entre paréntesis. Si el subíndice es mayor de 1, se nombra utilizando la palabra hidróxido, según el nombre del metal, como indica su valencia. Si estuviera más de 1. Acá nos dan un ejemplo de cómo se nombra y cómo se formula. ¿Qué aplicaciones tiene en la ingeniería civil? El hidróxido. Entonces uno de ellos es la cal hidratada. Continúa siendo parte íntegra de materiales constructivos como mortero, suelos mejorados, pintura, asfalto, etc. Mi compañero continúa con las otras diapositivas. Los ácidos suelen tener un pH menor a 7 siempre. O sea, si no tiene un valor menor a esto, no es un ácido. Liberan iones de hidrógeno en soluciones acuosas.
Son agrios o picantes y venenosos, corrosivos para metales y tejidos. Cambian de color e indicadores de ácido base y reaccionan con bases para formar sal y agua. Por ejemplo, el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico. Listo. ¿Qué son? Son compuestos químicos que cuando se disuelven en agua producen una solución con una actividad de catión de hidrógeno mayor que el agua pura. Esto es un pH menor. Esto se aproxima a la definición moderna de James Nicolaus, quienes definieron independientemente un ácido como un compuesto que dona un catión de hidrógeno a otro compuesto. ¿Cómo se forman y reaccionan químicamente? Existen varias teorías para definir los ácidos. Según la teoría de Arrhenius, un ácido es una sustancia que cuando esta disolución acuosa cede iones de hidrógeno, cede iones de hidrógeno. Según la teoría de Lewis, un ácido es una sustancia química que acepta un par de electrones de otra sustancia química. ¿Listo? ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en dos, en ácidos orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos tienen la distinción entre otros ácidos que poseen carbono en su estructura molecular, como el ácido acético que encontramos en el vinagre. Los inorgánicos, por otro lado, no tienen carbono y son típicamente más simples en su estructura, como el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico. Ácidos fuertes y ácidos débiles. Los ácidos también se pueden clasificar según su fuerza, es decir, su capacidad para donar los iones de hidrógeno. Los ácidos fuertes, como el ácido clorhídrico, se disocian completamente en una solución liberando todos sus iones de hidrógeno. Los ácidos débiles, como el ácido acético, solo se disocian parcialmente. Ácidos monoprotícos y diprotícos y poliprotícos. Es otra forma de clasificarlos. Se clasifican por el número de iones de hidrógeno que pueden liberar. Los ácidos monoprotícos pueden liberar un solo ion de hidrógeno. Un ejemplo del ácido clorhídrico. Los ácidos diprotícos pueden liberar dos iones de hidrógeno como el ácido sulfúrico. Y los ácidos polipropíticos pueden liberar tres o más iones de hidrógeno como el ácido fosfórico. ¿Cómo se forman y cómo se nombran? La fórmula química se escribe en el siguiente orden. Se escribe la palabra ácido seguido de la raíz del nombre del no metal, con la terminación en hídrico, por ejemplo, ácido clorhídrico o ácido bromhídrico. ¿Qué aplicaciones tienen en la ingeniería civil? Bueno, pues el ácido muriático daña la superficie en los estucos debido a que solo destruye el cemento y no la arena, que es lindamente de él, generando una superficie polvorienta como el material suelto, siendo una superficie de mala calidad para la adherencia de las pinturas. Una sal es un compuesto químico formado por cationes, iones con carga positiva, enlazados a iones con carga negativa. Son el producto típico de una reacción química entre una base y un ácido, por ejemplo el cloruro de sodio. La base proporciona el catión y el ácido el anión. La combinación de química entre un ácido y un hidróxido base o un óxido y una base de hidróxido origina una sal más agua, lo que se denomina neutralización. ¿Cómo se forman? La reacción química. Las sales se forman cuando un ácido, los átomos de hidrógeno son sustituidos por átomos metálicos.
u otros reactivos iónicos provenientes de una base o alcálisis. Esto generalmente ocurre en el proceso conocido como neutralización. También se forman cuando reaccionan con un metal y un ácido. Se forman cuando reaccionan con un metal y un no metal, por ejemplo el calcio y el cloruro. ¿Cómo se clasifican? Sales neutras o binarias, sales ácidas o sales oxádicas o ternarias, sales dobles o sales básicas. ¿Cómo se formulan y cómo se nombran? Para formular la sal básica a partir de las nomenclaturas anteriores, escribimos en primer lugar el catión y después los aniones en orden alfabético, con los índices que les corresponden según los prefijos numerales multiplicativos. Por último, mediante la electroneutralidad deducimos el subíndice del catión, como vemos ahí en la nomenclatura. ¿Qué aplicaciones tienen en la ingeniería civil? El tratamiento con sal genera una superficie de concreto rugosa con incisiones irregulares cuyo tamaño y profundidad dependen de la granulometría y de la cantidad de sal que se utilice. Este cava se puede realizar con cristales de sal común o de sal marina. Estos últimos son de mayor tamaño y permiten obtener mayor profundidad en el acabado. Bueno, los hidruros están compuestos por un metal y el ion hidruro. Ejemplos: hidruro de aluminio, hidruro de calcio. ¿Qué son? Es un compuesto químico formado por cualquier elemento y un hidrógeno. Se dividen en hidruros metálicos, los cuales se forman con un metal más un hidrógeno, y los hidruros no metálicos, los cuales se forman por un metal y un hidrógeno. ¿Cómo se forman en reacción química? Los hidruros metálicos son el resultado de la unión entre el hidrógeno y un elemento metálico. Los hidruros metálicos se caracterizan por ser los únicos compuestos en los que el hidrógeno funciona como un número de oxidación de -1. El cloruro de hidrógeno se produce en una reacción directa de hidrógeno y sodio. El, el, en estado puro es incoloro, aunque las muestras comerciales generalmente son de color grisáceo. ¿Cómo se clasifican? Hidruros salinos o iónicos. Elementos metálicos del bloque S, con excepto del berilio y algunos de los bloques D y F. No hay evidencias de direccionalidad en el enlace. Todos ellos son sustancias sólidas no volátiles, electrónicamente aislantes y cristalinas. Hidruros covalentes. Hidruros moleculares, elemento no metálico e hidrógeno. Generalmente son moléculas discretas y de tamaño pequeño. Fuerzas de Van eventualmente en el enlace de hidrógeno. Suelen ser gases a temperatura ambiente. Hidruros moleculares catenados, boranos, hidrocarburos y silanos. Hidruros poliméricos. Por ejemplo, el berilio de hidrógeno y algunos hidruros formados por parte del bloque P. El hidrógeno, átomo puente, posibilitando un sistema polimérico. Suelen ser sustancias no volátiles. Complejos, hidruros derivados de los moleculares, compuestos con elementos de transición donde el hidrógeno actúa como un ligado más. Hidruros metálicos, metales pertenecientes a los bloques de hierro. Son sólidos, mantienen las propiedades de conductividad eléctrica de los metales de los que proceden. Muchos son compuestos no estequiométricos. ¿Cómo se formulan y cómo se nombran? Los hidruros son compuestos formados por átomos de hidrógeno, unidos a otros elementos que tienen la fórmula general X y hidrógeno. Se componen solo